Buenas tardes, mi nombre es Carlos Germán y permítanme de algún modo explicar algunas de las causas por las cuales concurre la gente y vamos a decir es un común denominador el tema de cómo manejar adecuadamente nuestras emociones. ¿Por qué nos salta la térmica? ¿Por qué de algún modo estamos más predispuestos para la guerrear con el otro en vez de conciliar con el otro con la pérdida de vínculos que eso puede traer? Ahora, esto nos remite a vamos a decir, una causa básica. Hay dos tipos de conocimientos en el ser humano que nos brindan nuestra vida mental. Un conocimiento racional, aquello de lo cual uno es consciente, y un conocimiento irracional, emocional, más impulsivo, menos perceptivo a lo que es lo racional. ¿Qué es el conocimiento emocional? Vamos a ver ahora por qué coexisten los dos y cómo lo hacen. Y una de las formas, antes de graficar, es entender que el mente emocional alimenta e informa a la mente racional. Y la mente racional veta y depura la energía de entrada de las emociones. Pero muchas veces cuando las pasiones vienen y son poderosas e intensas las interferencias nerviosas, nuestra emoción puede sobre nuestra razón. Vamos a ver el porqué. Bueno, habéis dado cuenta que sabemos ya que hay un conocimiento emocional y un conocimiento racional, nos lleva a ver, vamos a ver un poquito el plano de cómo construimos nuestras emociones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la realidad no es la realidad. La realidad la construimos neurológicamente, en base a lo que vemos, escuchamos y sentimos. Por tanto, eliminamos parte de la realidad. Cuando decimos la realidad en sí, no es la realidad. Es lo que nosotros asumimos como nuestra propia realidad. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto percibe un estímulo. Puede ser visual, auditivo o kinestésico, que lo siente. Por tanto, el individuo filtra la realidad de modo tal que omite cosas, generaliza cosas, no va tocando paredes para saber si lo que hay es un edificio, ya lo da por hecho, y distorsiona cosas. Por lo tanto, hace una interpretación de la información sensible. Esta interpretación provoca una emoción, que es energía que necesita una vía de salida. Es decir, yo interpreto que hay un perro muerto en la calle. Siento la emoción de la pérdida del perro, la tristeza, y lloro al perro, la vía de salida. O sea, sería un circuito emocional racional equilibrado. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando nosotros reprimimos la emoción, volvemos sobre el pensamiento. Por tanto, pensamientos negativos generan emociones negativas, que generan más pensamientos negativos, y de ese modo la persona termina con una emoción exacerbada con respecto al pensamiento que la subyace. Una emoción proviene de un pensamiento. Estoy triste porque se murió mi perro. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con esto? El tema es cuando en instancias repetitivas de represión de la emoción ya no sabemos por qué estamos mal. Es decir, perdemos la referencia. Aquí yo estaba triste porque se murió mi perro. Después pasa a ser lo que se llama estado de ánimo, que no tiene un referente concreto. Es decir, acá el deseo se convierte en obsesión, la culpa en remordimiento obsesivo, ¿sí? El miedo en fobia. Entonces ahí es cuando vos decís, ¿qué te pasa? Estoy mal. ¿Pero por qué estás mal? No, no estoy mal. ¿Pero qué es lo que te ocurre? No podés verbalizar lo que pasa con tu emoción. Si vos te haces dueño de la emoción, sabés qué hacer con ella y cuánto la harás durar. Ahora, cuando vos perdiste la referencia porque reprimiste demasiado la emoción, ya pasa a ser un estado de ánimo. La tristeza se convierte en melancolía y luego en depresión. Estos estados de ánimo requieren que vuelvas a la obstrucción emocional que le dio origen para luego poder trabajarla. De ningún modo vas a poder trabajarla con un estado de ánimo.